Damos inicio a la historia del cristianismo del día de hoy. Si ustedes se acuerdan, lo que vimos la semana pasada, difícilmente los que no estaban van a poder hacerlo porque no hemos podido subir todavía las clases anteriores, pero ya lo vamos a hacer. Pero la semana pasada, a modo solamente de resumen o de decir de qué fue, hablamos de los godos, ¿cierto? La historia de los godos, que era un grupo bárbaro, ¿cierto? Un pueblo, que tuvo también mucha incidencia en el desarrollo, podríamos decir, político del Imperio Romano en este tiempo en el cual estamos viendo. Recordamos que estamos viendo lo que sucede en Roma a fines del siglo IV, ¿ya? Ahora bien, en esta misma clase anterior descubrimos o hablamos del emperador Teodosio. Emperador Teodosio y lo que hace a través de su legado, que marca la historia, ¿cierto? Y es que él llega a un punto en la historia donde pone, podríamos decir, o establece el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, ¿ya? Recordamos que si miramos un poquito hacia atrás, nosotros hace un tiempo atrás hablamos del Concilio de Nicea. Yo creo particularmente que cualquier cristiano profesante de la fe debe saber de qué fue o que existió por lo menos un concilio en Nicea en el año 325, ¿cierto? Todo cristiano, todo profesante de la fe debería saber que existió el primer concilio ecuménico universal de la Iglesia en Nicea en el año 395, Nicea de 325. Amén. Ahora bien, en ese concilio, recordamos, no se hace o no se pone la iglesia y no se crea la iglesia católico romana como la conocemos hoy día. Es muy probable que alguna gente crea que en el año 325, básicamente el emperador Constantino hizo la iglesia católico romana. No, eso no es así. Recordamos que la iglesia en los primeros 3 siglos de su existencia, ¿qué es lo que hizo? Fue perseguida por el Imperio Romano. Cuando llega Constantino y toda su visión y todas las cosas, lo que hace es, de alguna manera, publicar el edicto de tolerancia, ¿cierto?, que va a determinar el término de la persecución cristiana. Pero no va a ser hasta el año 380 con el emperador Teodosio que el cristianismo va a ser la religión oficial del imperio. ¿Ya? Espero que les quede claro eso. Ahora, hoy día vamos a hablar del Concilio de Constantinopla, que vamos a llamar Concilio de Constantinopla I. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se van a realizar más adelante 3 concilios más aparte. 3 o 4, no recuerdo bien, 3 o 4 creo son. Aparte de este, ¿ya? Este concilio, hermanos, es el segundo concilio ecuménico de la Iglesia. ¿Qué recordamos como ecuménico? Universal. Ahora bien, hermanos, sin entrar en definir si es que los demás concilios que se van a hacer en Constantinopla son reconocidos o están bien, sin entrar a ahondar en ello, porque no es tema nuestro ni el segundo ni el tercero ni nada de lo que pasa en Constantinopla más adelante, sino que hablando solamente de este concilio, si nosotros hablamos solamente de este concilio, también vamos a ver que no fue inmediatamente aceptado, no es algo que básicamente fue abrazado por todo el mundo inmediatamente. No es así, ¿ya? Ahora bien, para poder entender y quizás aclarar este tema del Concilio de Constantinopla I del año 382, vamos a repasar un poquito el contexto en el que está el Imperio Romano, ¿ya?
muchos pensamos, o sea, mucho se piensa que después del año 325, cuando se hace el concilio de Nicea y se establece que Dios es una Trinidad y todas estas cosas, muchos piensan que en el Imperio Romano las cosas, oye, todos abrazamos el concilio de Nicea y ahora somos todos nicenos y hay pura paz en el imperio. Y no fue así. Como nosotros ya hemos venido viendo, después del concilio de Nicea, podríamos decir, las diferencias, en vez de calmarse, como que se acentuaron. Y las cosas al final se pusieron como más violentas, ¿no? Recordemos que el concilio de Nicea estaba compuesto por dos bandos, arrianos por un lado, ortodoxos, trinitarios por otro lado. Lo que finalmente se decide o gana son los trinitarios, ortodoxos y ahora nicenos, en contra de este otro grupo de los arrianos. Dos grupos. Arrianos, que decían que Jesús era creado. Por otro lado, nicenos, ortodoxos y trinitarios, que básicamente son lo mismo, ¿ya? Después del concilio de Nicea, entonces empezaron estas trifulcas, peleas, emperadores arrianos, emperadores ortodoxos, se peleaban, perseguían, una serie de cosas que se fueron dando, y nosotros hablamos la semana pasada de la incidencia que tuvieron los godos, que por lo demás eran arrianos en el imperio, y cómo finalmente entonces el imperio estaba lleno de, podríamos decir, diferencias, discusiones, problemas de poder y un montón de cosas. Esto es en pleno desarrollo del siglo IV de la era moderna, ¿ya? Hace unos 1650 años atrás, para que más o menos haga memoria. Pasó hace poco, ¿ya? Ahora bien, junto con este clima político que se estaba dando, de las diferencias de los grandes movimientos arrianos que habían, del gran poder que muchos tenían, se fue dando otra cosa que va a gatillar el hecho de que se tenga que hacer un concilio en Constantinopla. Y es que van a ir, hermanos, saliendo nuevas formas, nuevos pensamientos, nuevas herejías en el ambiente o en el imperio, ¿ya? Es así, hermanos, como en Constantinopla, justamente en esta misma ciudad, va a aparecer un obispo llamado Macedonio. Su nombre era Macedonio, más allá de su origen. Y este hombre es el padre de una herejía que se va a conocer como el macedonianismo. Muy originales los nombres de las herejías, ¿cierto? Siempre tienen el nombre más ismo. Yeah. El macedonianismo es una herejía que en el tiempo, hermanos, van a ser llamados o van a ser estigmatizados, calificados como neumatomacos, neumatomachis, ¿cierto? Que básicamente quiere decir en contra del Espíritu. Acuérdense de esto. En el concilio de Nicea, los arrianos postulaban que Cristo no era Dios, sino que era un ser creado, o un diosito, lo mismo que dicen los testigos de Jehová hoy día, que era un ser creado. Ahora, estos macedonianos van a decir, el Espíritu Santo no es Dios, ¿cierto? Esto es lo que postulaban en ese tiempo los macedonianos, que eran más conocidos como neumatomacos, ¿ya? Por tanto, se les calificó también como una secta o un grupo de pensamiento semi-arriano, ¿ya? Semi-arriano. Y quizás, hermanos, esta conjunción o esta coincidencia de que, por un lado, arrianos bajaban a Cristo a una creación y desestimaban el Espíritu Santo de una deidad, lo bajaban. Quizás llega a ser irónico que los testigos de Jehová hoy día, por ejemplo, digan que no solamente Jesús es un ser creado, un Dios más pequeño, sino que bajen al Espíritu Santo y digan, no, el Espíritu Santo es una fuerza activa, ¿cierto? Quizás podríamos decir que los testigos de Jehová hoy día juntaban la herejía arriana y la herejía macedoniana para, de alguna manera, masticar su propia doctrina, ¿ya? Por tanto, ya vemos que había un grupo hereje, aparte ya de los arrianos y aparte de los paganos,
que tenemos que entender que en ese tiempo los paganos también estaban por todo el imperio. Juntamente con esta herejía también se va a levantar otra herejía llamada apolinarismo. Herejía llamada apolinarismo. El nombre, adivinen por qué es así. ¿Cómo se llamaba el padre del apolinarismo? Apolinar. Muy bien. Una capacidad de deducción impresionante en esta iglesia. Muy bien. Apolinar es un obispo de la Odisea, ¿cierto? Y este hombre que de alguna manera empieza también a desarrollar este pensamiento, llega a la conclusión de que Cristo no tenía una naturaleza humana. Si bien, hermanos, nosotros sabemos que la doctrina de la unión hipostática, no va a ser publicada a modo, podríamos decir, oficial, hasta concilios más adelante, ¿cierto? Ya sabemos que esta doctrina de la unión hipostática, que quiere decir básicamente que Jesús es 100% hombre y 100% Dios, ya se estaba masticando, ya se estaba discutiendo, ya se entendía. Y por tanto, Apolinar fue, digamos, fue declarado hereje. ¿Por qué? Porque él creía y postulaba que Jesús no tuvo una naturaleza humana. Si pensamos bíblicamente, hermanos, si Cristo no tuvo una naturaleza humana, entonces no podría haber sido nuestro representante. Así de simple. Y si Cristo no es nuestro representante, entonces, hermanos, vamos todos para el infierno. Así de simple. ¿Ya? Ahora bien, como nosotros entendemos, como nosotros vamos a estudiar más adelante, y que esto un poco a modo de spoiler del Concilio de Constantinopla, lo que va a hacer Constantinopla va básicamente a ratificar el concilio anterior, que era el concilio de Nicea, donde se aceptaba textualmente el nacimiento humano de Cristo por parte de María, ¿cierto? Y se aceptaba también su divinidad, ¿ya? Ahora, no solamente existían apolinaristas y macedonios o macedonianos, existía otro grupo llamado los marcelianos. Hermanos, era un tiempo donde los pensamientos salían, quizás muy de acuerdo a lo que sucede hoy día, ¿cierto? Como existe el hombre, también existe su mentalidad y sus ideas locas, porque básicamente el hombre trata de explicar cosas. Nosotros hemos dicho, ¿cierto?, que la gran mayoría de las herejías que se sucedieron durante la historia del cristianismo fueron con muy buenas intenciones de tratar de explicar lo inexplicable de Dios, ¿cierto? Bueno, encontramos también entonces un grupo que se les llamaba los marcelianos. Este era un grupo que seguía las enseñanzas de un obispo de Ancira, que ni siquiera les voy a decir cuál es el nombre, porque ya saben cuál es el nombre de él. Y entonces, estos marcelianos y su doctrina postulaban, hermanos, que existía dentro de Dios algo parecido a lo que nosotros habíamos visto con el tema de la unicidad. Recordamos, nosotros ya hablamos de Sabeliano, ¿cierto? O el sabelianismo. Hablamos de las doctrinas unicitarias. Este hombre, entonces, y su doctrina, los marcelianos no distinguían diferencias entre las personas de la Trinidad. En otras palabras, ellos planteaban un modalismo. Básicamente, el mismo ser Dios se ponía la máscara de Cristo, después se la sacaba, se ponía la máscara del Espíritu Santo y después se ponía la máscara de Dios Padre, pero era uno. Una forma tratando de explicar la diferencia en las personas, siendo que lo que estaba haciendo una confusión total, ¿cierto? Ahora, todas estas herejías relacionadas al unicitarismo ya habían sido condenadas como herejía anteriormente, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. Entonces,
si nosotros vemos lo que estaba sucediendo en aquel tiempo, había una convulsión teológica y por tanto también social en el imperio, lo que lleva entonces a Teodosio a convocar un concilio para ponerle fin a estas cosas. Un concilio básicamente era una reunión de los obispos, de las autoridades de la iglesia para que hablaran de ciertos temas y determinaran una verdad que se publicara como general, ¿ya? Se le daba a ellos, a los jefes, pastores de las iglesias, obispos de las iglesias, la oportunidad de que se reunieran y conversaran las doctrinas que estuvieran dando vuelta y dijeran, esto está bien y esto está mal a la luz de la Escritura, ¿ya? Este era el punto de por qué finalmente se llega a dar este concilio en Constantinopla. Este concilio, que yo anoté mal porque fue en el año 381, no en el año 382, dijiste mal, ¿ya? Asistieron unos 150 obispos. Y yo les dije, hermanos, en su momento de que no fue inmediatamente aceptado por todos. ¿Por qué? Porque este concilio, a pesar de que se llamó ecuménico, fue de alguna manera compuesto por puros obispos orientales. ¿Qué significa esto? Nosotros ya hemos visto que venía pasando con el Imperio Romano y sabemos que el Imperio Romano está dividido ¿en qué? En Imperio Oriente y Imperio Occidente, ¿cierto? Lo tenemos claro. Ahora, en este concilio, donde básicamente está hecho en la capital del Imperio Oriente, fueron puros obispos orientales. En esos tiempos nosotros, hermanos, sabemos que habían hombres de los cuales hemos conocido que pertenecían a Occidente. Ambrosio de Milán, uno de los más importantes, ¿cierto? Y él no fue a este concilio. Pero sí fueron contemporáneos de él, como sí también conocemos como Gregorio Nacianceno o Gregorio de Niza. Ellos sí fueron. Por tanto, a través de personas como ellos y claramente entendiendo que fueron los obispos, se le dio validez a lo que en este momento se habló. ¿Ya? Ahora bien, como nosotros ya habíamos dicho, este concilio tiene mucho que ver con el concilio de Nicea. Derechamente, cuando usted lo busque, donde lo busque, se van a estudiar juntos. Yo he decidido separarlos porque este estudio tiene un énfasis o tiene de alguna manera la intención de ir dando una cronología de los tiempos. Pero en sí, si usted lo estudia, se los van a dar más o menos juntos. Va a decir credo de Nicea y Constantinopla con un guión, porque se estudian generalmente juntos, ¿ya? Lo que iba a hacer el concilio de Constantinopla es básicamente revisar lo que había dicho el concilio de Nicea. Y a la luz de la Escritura y del concilio de Nicea iban a ver las doctrinas que iban a estar circulando. ¿Por qué? Porque los obispos de este tiempo habían desde ya tomado y aceptado las doctrinas que se habían dado unos 70 años, 60 años atrás, ¿ya? Por tanto, es así como se empieza a dar este concilio. Recordamos que un concilio, todos los obispos empiezan a hablar, a discutir, a exponer, a presentar su argumento y finalmente se llevan a votación para llevar a un consenso, a un concilio, a un acuerdo. Eso es básicamente un concilio, ¿ya? El producto, digamos, o la resolución que salió de este concilio, hermanos amados, es que finalmente se ratificó el concilio de Nicea. Se reafirmó el credo niceno, ¿ya? Y se le añadieron algunos puntos, o podríamos decir, algunas actas o algunos cánones adicionales, pero en sí, cuando hablamos de cuál fue la consecuencia o el fruto de este concilio, vamos a ver que es el mismo credo niceno, el cual se pasará a llamar credo niceno constantinopolitano. Si ustedes buscan en Google credo niceno constantinopolitano, van a darse cuenta que es básicamente el mismo credo niceno. Ese credo dicta y dice, hermanos, así. Y ojo con esto, que esto es lo que los obispos publicaron después de esto.
Creo en un solo Dios. Yo espero que mientras vamos masticando esto, piense si es que usted cree esto. Piense si es que usted cree esto. Porque debería creerlo. Si usted es cristiano, debería creer lo que dijeron aquí. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, y que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo. ¿Estamos claros? ¿Ustedes creen eso? Yo espero que si ustedes van leyendo lo crean. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y estando sentado a la diestra del Padre, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. ¿También cree eso o no lo cree? ¿O lo cree a medias? Ya lo cree. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. ¿Usted cree eso también? Amén. Porque si usted no lo sabe, o quizás viene llegando, tiene que reconocerse como santo, católico y apostólico. Aunque suene raro. Porque lo que no somos es romanos. Eso nos diferencia. Nosotros no somos romanos. Somos católicos, que quiere decir universales. Somos santos porque somos santos. Y somos apostólicos porque estamos fundamentados en la doctrina de los apóstoles. Esta iglesia, que básicamente está compuesta por los obispos del siglo IV, entendían esto. Pero no eran romanos, hermanos. Nunca ellos decían, nosotros somos apostólicos, romanos y creemos en el Papa Benedicto. No, esas cosas todavía no se masticaban como hoy día. No habían sido desarrolladas. Muy probablemente la próxima semana hablemos del papado. Pero hasta aquí el romano no existía. La iglesia no era una iglesia institucionalizada totalmente, aunque ya había dado el paso, ¿cierto?, a este tema. Ahora bien, en cuanto a las actas o los cánones adicionales que se acordaron en ese mismo concilio, nosotros vamos a dar cuenta de que en cuanto al credo que nace y que se confirma de Nicea, perfecto, estamos todos de acuerdo. Pero lo que viene después, no estamos de acuerdo. Dice así entonces, en cuanto a las actas o cánones adicionales que se dictaron o se acordaron en este mismo tiempo, aquí sí estamos de acuerdo. La condenación de los arrianos y semiarrianos, tales como los apolinaristas, marcelianos y macedonios. Ellos serán entonces condenados como herejías. ¿Nosotros también que creemos que son herejías? Sí, son herejías. Y aquí estamos algo que no estamos de acuerdo. Se establece la sede de Constantinopla y su obispo como segundo en preeminencia después del obispo de Roma. Eso no lo creemos y no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque Dios nunca puso obispos por sobre obispos. Dios nunca estableció pastores por sobre pastores. Nunca fue así. Esto tiene una historia y es lo que la vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? Ahora bien, luego de las resoluciones entonces del concilio, Teodosio, el emperador que está en ese momento gobernando Roma, comenzó a dictar edictos que tenían entonces ahora considerados a los herejes y a los que profesaban diferente a lo que este credo constantinopolitano decía, como enemigos, podríamos decir, del imperio, ¿ya? Si bien
nosotros sabíamos, y lo hemos dicho, que en el año 380, y acuérdense esta fecha, año 380, recién la religión cristiana pasó a ser la religión oficial de Roma. Eso fue a través, ¿cierto?, del edicto de Tesalónica. Teodosio dicta el edicto de Tesalónica, donde dice, ahora el cristianismo es oficial. ¿Ya? En el año 381, entonces, viene este concilio, y ahora entonces viene a suceder lo siguiente. Y comienza entonces desde Teodosio una persecución contra todo aquel que no se alinea a los decretos, a lo que establece este concilio de Constantinopla. En el mismo año 381, entonces, prohíbe los sacrificios para ver el futuro. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de esto? Hablamos de cómo de alguna manera, sacaban las entrañas de animales para buscar el futuro. La aruspicina, ¿cierto? Hablamos de eso. Esto se prohíbe en el año 381. En el año 384 y 388, Teodosio comienza a confiscar los templos, hermanos, de paganos y los anticonstantinopolitanos, y empieza entonces a prohibir también la propaganda y la predicación. En el año 388 también castigó como adúlteros a los judíos que estaban casados con cristianos. Y aquí empezamos a ver cosas que no tienen sentido, ¿cierto? Pero sí, empezaron estas persecuciones. Empezaron a perseguir a los judíos que se casaban con cristianos. En el año 389 prohibió a los judíos tener esclavos cristianos. Un cristiano era esclavo judío y era liberado. 389. En el año 391 prohibió, hermanos, finalmente, terminantemente cualquier tipo de sacrificio en cualquier lugar del imperio. Y esto finalmente le puso una lápida al paganismo, que finalmente lo iba a sellar con una persecución a modo inquisitiva de los paganos y herejes en el año 392. Esto es lo que sucede entonces como consecuencia de lo que viene, como consecuencia de este concilio de Constantinopla. Por tanto, hermanos, vemos que cuando nosotros miramos hacia atrás en la historia, y esto es súper importante cada vez que nosotros vayamos a estudiar la historia del cristianismo, cuando nosotros veamos todo lo que hicieron los antiguos cristianos, vamos a ver cosas que están muy bien hechas y otras que están pésimamente mal hechas. Hay cosas que son representativas del cristianismo y otras que no lo son. Hay parte de la historia primitiva, como hemos dicho, que son bíblicas y cosas que no lo son. Y aquí vemos el ejemplo del Concilio de Constantinopla como uno de estos. Redactando un credo, ¿cierto? O de alguna manera reafirmando un credo niceno que contiene verdades realmente importantes de la fe, pero haciendo cosas y produciendo cosas que no tienen nada que ver con el cristianismo. Porque si nosotros pensamos, aunque gobernáramos, ¿somos llamados a perseguir a los demás? ¿O somos llamados a predicarle a los demás? Son cosas diferentes. Nosotros, aunque tengamos el poder imperial, nunca, hermanos, podríamos utilizar la Escritura para ir en pos de aniquilar a los que no piensan como nosotros. ¿Cierto? Por tanto, la historia nos enseña muchas cosas. Nosotros tenemos que tomar las cosas buenas de la historia, pero también tomar con lejanía, con mucho cuidado las cosas que no nos representan. Y nosotros, cuando muchas veces nos van a ir a decir, oye, pero es que ustedes, la Iglesia Católica mató mucha gente. Sí, la Iglesia Católica Romana mató mucha gente. Más adelante vamos a ver las cruzadas. Y sí, se mató mucha cantidad de gente. Pero no significa que sea bíblico. Porque eso no representa absolutamente nada del cristianismo bíblico. Nada. Amén. Eso. Vamos a ponerle fin a esta historia de el concilio de Constantinopla. Y vamos a dejar algún tiempo para preguntas o apuntes o comentarios. ¿Algo que decir?